a la eficiencia energética. Bien, entonces ahí ya estoy viendo, ya tenemos un número de 40 asistentes aproximadamente. Estamos listos para empezar. Voy a hacer simplemente una pausa de 1 minuto y damos arranque. Así le dejamos a que la gente termine de conectarse. 1 minuto más contado con el reloj y arrancamos. Gracias. Mientras les cuento, durante la presentación, como tiene mucho contenido, lo que vamos a hacer es dejar las preguntas para el final. El tiempo de la presentación es esa hora, pero yo me quedo ahí disponible, atento a consultas que se les puedan ir presentando. ¿De acuerdo? Pero va a ser conveniente por una cantidad de temas que tenemos para mostrar que las consultas se puedan leer al final. Eso no quita que en el mientras ustedes puedan ir escribiéndolas. Las escriben y yo después empiezo a hacer un recorrido desde el inicio para ver qué consultas podemos responder en ese momento o si tenemos que enviarles alguna información adicional. Muy bien, empezamos entonces. Ahí ya tenemos más participantes conectados. Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de una situación bastante interesante que se presenta en muchos usuarios finales de la industria alimenticia y todo lo que es packaging, que es básicamente la eficiencia de nuestras máquinas. Si tenemos ese tema para trabajar, lo primero que tenemos que hacer es que ustedes, los asistentes, estén conscientes de lo que significa, de lo que representa el OEE, ¿sí? El Overall Equipment Effectiveness. La efectividad total es el criterio para comprobar la capacidad que tiene un equipo para aportar la creación de valor. ¿Qué es esto de la creación de valor? Estamos hablando de 3 factores importantes, ¿no? Disponibilidad de los equipos, rendimiento y calidad. Esos 3 elementos a nosotros nos van a dar una instancia de cuánto nos está aportando nuestra máquina en lo que respecta a la creación de valor. En términos generales, lo que tenemos que entender es que el OEE termina comparando las piezas o los productos buenos que se producen frente a las que se podrían haber producido. El OEE, como dice ahí, no justifica razones que expliquen la desviación, sino que nos ayuda a identificar las pérdidas de esas 3 áreas mencionadas, de la disponibilidad del equipo, de la performance que tiene el equipo y de la calidad de nuestros productos. Pero claro, esto lo que nos hace es, aparte de ayudarnos, nos obliga a investigar, a identificar y solucionar, bueno, a erradicar todas esas pérdidas. El OEE se enfoca en este tipo de pérdidas, se enfoca en paradas por averías, parametrización y ajustes, son pérdidas de tiempo fundamentalmente, ¿no? Breves detenimientos por metodologías de acción, es decir, no siempre es el mismo operador el que está trabajando, entonces la manera de reaccionar o de operar la máquina es distinta. Se juega con velocidades diferentes, tendiendo con esta tendencia de reducir la velocidad, ¿no? Se pone un poco más lenta la máquina, entonces no alcanza la cantidad de operaciones que queríamos. Tenemos rechazos por la puesta en marcha o puestas a punto cuando tenemos que cambiar el producto. Trabajamos con un producto, pasamos a otro, entonces hay una instancia de parametrización, no solamente de parametrización, sino que cuando arrancamos el equipo, las primeras muestras no son perfectas, entonces volvemos otra vez a hacer ajustes. Y también hablamos de estas pérdidas de rechazo de producción, es decir, una cantidad de piezas malas, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. También será importante ver si forma parte o no de los indicadores de cada uno de ustedes, de los que están participando en su planta. ¿Por qué? Porque ni más ni menos es tan simple como esto. ¿Cuántas piezas tendrías que estar
produciendo y cuántas realmente estás haciendo. Entonces, para eso se hace ese cálculo y de esta manera uno puede hablar de esos tres tópicos. ¿Tengo disponibilidad de máquina? ¿Qué performance tiene? ¿Y cuál es el nivel de calidad de producto que estamos sacando? Es así que para el cálculo de OEE, bien, se habla de un tiempo total disponible. Vamos a ampliar un poquito esta imagen. Se habla de un tiempo total disponible, se habla de un tiempo planificado de funcionamiento y un tiempo planificado sin funcionar. Eso en primera instancia. Sabemos que una máquina va a trabajar determinado tiempo. Ahora, ese tiempo de planificado se subdivide en un nivel de paradas planificadas y un tiempo planificado de producción. El tiempo de producción real tendrá una disminución de tiempo por pérdidas de disponibilidad, pérdidas de velocidad y pérdidas de calidad. Yo creo que me van a saber entender. Voy a hacer 2 minutos un silencio y voy a dejar que mi perro entre a otro lugar. 2 segunditos, ¿eh? Un segundo, disculpen la molestia. Acá estoy de nuevo. Disculpen la interrupción. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Existe ese tiempo de producción real al cual le tenemos que restar pérdidas por disponibilidad de la máquina. Esa cantidad producida de materiales también tendrá una pérdida de tiempo por pérdidas de velocidad y una cantidad de piezas buenas se verá afectada por pérdidas de calidad, es decir, material que no está funcionando correctamente. Todas esas pérdidas de disponibilidad, velocidad y calidad tienen una razón de ser. Paradas por averías, configuraciones y ajustes que tenga que hacer el personal, esas reducciones de velocidad, esas operaciones diferentes en cuanto a las personas y los rechazos por las puertas en marcha o rechazos por producción. Básicamente con ese conjunto, ¿sí? Hay que hacer una cuenta. Ahí es donde cuando uno consulta cuál es el valor de OEE de esa máquina o de ese dispositivo, entran estos conceptos. ¿Cuál es el porcentaje de disponibilidad? ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento? Y el porcentaje de calidad. La multiplicación de estas tres variables te da el resultado de OEE. Si lo llevamos a esto, a un concepto más tangible, mucho más real, cuando tenemos que hacer las cuentas, se hacen cuentas de esta manera. Hablamos de un tiempo disponible, ¿sí?, de operación de la máquina. Seguramente hay tiempos no planificados, interrupciones, meetings, bueno, reuniones que pueden llegar a tener, la máquina se detiene por X motivo, pero tenemos un tiempo operativo. Ese tiempo operativo se va a ver afectado por las paradas por averías, configuraciones y ajustes, y tendremos que volcarlo en, finalmente, una cantidad de horas operando y una cantidad de horas disponibles. Cuando hablamos de la producción prevista, estamos hablando de una cantidad de piezas y una producción real, la cantidad de piezas esperadas versus las que estamos produciendo. Cuando hablamos de una producción real, esa misma cantidad de piezas que realmente se producen, tendremos que relacionarlo con la cantidad de piezas buenas que salieron. A partir de ahí, uno hace estas cuentas. Entonces dice, bueno, ¿el tiempo disponible cuánto es? ¿Son 8 horas de tiempo disponible? Sí. Bueno, el tiempo operativo, porque tuvimos paradas de máquinas, tuvimos alguna configuración, algún ajuste que hubo que hacer para que la máquina esté lista. Cuando hacemos esa relación porcentual, esas 6 horas y media dividido las 8 horas que teníamos de tiempo disponible, nos termina dejando un resultado del 81%. Cuando hablamos de una producción prevista, esas 6 horas y media limpias, vamos a tener que considerar, por ejemplo, cuántas piezas por hora entrega esa máquina. Es un ejemplo nada más, pero ponemos 1000 piezas por hora. Ok.
Si tenemos esa cuenta, estaríamos hablando de unas 6.500 piezas, ¿sí? Esa es la producción prevista. Con la producción prevista, cuando hacemos un conteo de la cantidad de piezas que se producen, resulta que pueden ser menos. Ahí les pongo otro ejemplo, 5.000 piezas. Entonces tenemos que otra vez hacer una relación, ¿no? Tenemos que tener el valor de la producción real dividido la producción prevista. Eso nos da un valor de performance, un valor de rendimiento del 77%. Y por último, de esas 5.000 piezas que salieron, imaginemos que tenemos 4.700 buenas, ¿sí? Generalmente se analizan cuáles son las malas o cuál es el scrap y ese resultado se obtiene por consecuencia. Pero cuando sacamos esa relación, me muestra un nivel de calidad del 94%. Cuando tengo esos tres valores, el 81%, el 77% y el 94%, uno hace la multiplicación de esas tres variables y termina dando un valor de OEE. Ese valor de OEE, o el grado de eficiencia total de la máquina, está en el 58%. Sabiendo o identificando ese valor de OEE, uno tiene muchísimas opciones para ir mejorándolo. Bien, acercándonos a un KPI, a un indicador que pueden llegar a tener, será importante poder conocer ese valor. Entonces lo que uno hace con este tipo de presentaciones es hacer una pregunta abierta. Yo acá tengo, les cuento, hay casi 66 asistentes. A mí me gustaría, por ejemplo, interactuar acá y saber con solamente marcar la manito, yo lo puedo ver acá inmediatamente, cuántos hacen o tienen este tipo de indicador en su planta. ¿Podrían marcarlo? Yo ahí los voy mirando por mi pantalla. Y les voy a decir una relación porcentual. Ok, Carlos, sí. Miren, por ahora, en un grupo de más de entre 60 y 70 asistentes, están levantando la mano. Esto, por supuesto, que es un tema de intención, pero están levantando menos de 10 personas. Entonces, estadísticamente, quizás este valor no se está comparando, no se está midiendo. Y cuando vos no estás midiendo estas variables, ¿sí? Es muy difícil ir mejorando la eficiencia de nuestras máquinas. Es muy difícil, ¿no? Si no tenemos nociones de cuánto tiempo está disponible la máquina, cuánto es el tiempo operativo. Claro, en algún momento alguien lo tiene que medir, ¿sí? Cuando hablamos de la cantidad de piezas por horas, tenemos un dato técnico, pero si eso lo multiplicamos por la cantidad de horas y realmente tenemos un conteo del scrap, vamos a poder identificar ese grado de eficiencia. Por eso, considérenlo como un tema muy importante. ¿De acuerdo? Ahora esto es básicamente un concepto teórico que vamos a mostrarles cómo Festo opera frente a estas situaciones, ¿no? Y cómo les podemos ayudar. Básicamente lo que Festo ofrece es el soporte al OEE, ¿sí? A través de consultoría, formación, recomendaciones. Bien. ¿En qué consiste? Bueno, en Festo lo que queremos hacer es ayudar a solucionar sus problemas y trabajar conjuntamente. Entonces, trabajamos sobre disponibilidad, rendimiento y calidad, dependiendo de cada una de las situaciones de máquina. ¿Qué hace un consultor de Festo, un asesor de Festo? Analiza la situación específica, líneas de bajo rendimiento, objetivos, medición de OEE, es decir, aquellos que no lo tengan, pero aquellos que también lo quieran poner. Es decir, si yo quiero empezar a marcar un valor de OEE, tendría que ser unos pequeños cálculos, cálculos simples que, como han visto ahí, son datos que no son tan fáciles de mensurar, pero en cuanto lo enfocamos, lo podemos resolver. Está la opción, por supuesto, de recomendar soluciones para mejorar y ayudar a implementarla y ofrecer una formación y capacitación para reforzar esas prácticas. ¿Cuáles son los objetivos? Estos: mayor disponibilidad, mayor rendimiento y mejor calidad, menos rechazos. A partir de ahí, el incremento del OEE. Entonces vamos a ir viendo también qué herramientas tenemos para ir mejorando. Entonces nos tenemos que meter en el tópico de digitalización, industria 4.0, básicamente las soluciones que tenemos. ¿Es una realidad presente? Claro que sí, es una realidad presente. Vamos a empezar a verlas. Cuando uno habla del tópico de digitalización, se encuentra hoy con un mundo bastante amplio,
Básicamente hablamos de estos dos ámbitos, el ámbito privado por un lado, el ámbito industrial por el otro. Cuando hablamos del ámbito industrial, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de componentes conectados, de subsistemas, de máquinas conectadas, de una cadena de suministro conectada, o lo que empieza a sonar cada vez más fuerte, el Internet de las cosas. Básicamente lo que tenemos que hacer, o lo que muestra la industrialización, es esto: digitalización de la cadena de valor industrial. Bien, con diferentes herramientas. Hablamos de mobile computing, hablamos de Internet de las cosas, hablamos de la nube. Ese tipo de ofertas en el rubro de la automatización es más que interesante, con ánimos de ir ganando visibilidad en el tópico de Industria 4.0. Si tenemos un producto que tiene su propia inteligencia, plataforma de comunicación y acceso a las redes, básicamente, estamos hablando de Industria 4.0. De ahí surgen diferentes negocios, ¿no? Aparecen servicios de valor añadido, posibilidad de análisis, posibilidad de monitoreo o servicios en la nube para que toda esa información que ustedes están teniendo de sus máquinas empiece a aparecer en ese punto. Y por supuesto, los modelos de negocios diferentes, que vos pagues por el uso de una plataforma de mantenimiento digital, que vos pagues por el uso de información almacenada en la nube. Bien, en fin, son plataformas de control operativo. Eso es lo que hoy desprende la digitalización y la industria 4.0. Para eso, lo que tenemos que hacer, así como en breves minutos les expliqué la importancia de el indicador OEE, tenemos que tener nociones de que todo lo que apliquemos para las diferentes industrias locales tiene que manejarse de alguna manera relativamente simple y transparente, que sea fácil de usar. Entonces lo que Festo ofrece son una gama de productos con altos niveles de conectividad a través de OPC UA o directamente un gateway, con chances de poder acumular información o guardar esa información en la nube de Festo. Aplicar Analytics, es decir, estar preprocesando datos y a partir de ahí ofrecerle un dashboard o un panel de información al usuario, ¿no? Ya sea un gerente de mantenimiento, un supervisor o a un operario para ver la performance de la máquina. Entonces, con todo ese conjunto, con alguna plataforma de mantenimiento digital, inclusive de gestión, uno tiene el feedback y tiene el bucle cerrado en información respecto de digitalización. Lo que Festo hoy ofrece, por ejemplo, ampliemos un poquito. Fíjense que ofrece básicamente tres productos en carácter de digitalización avanzado. Es enfocado a la eficiencia general del equipo, enfocado en el monitoreo de los equipos y los procesos en línea y el control estadístico de los procesos. Eso es por un lado, ¿sí? Es decir, podemos analizar directamente el equipo completo. O podemos hablar de analizar el borde, estar en el borde, estar en las pantallas condicionales de cada uno de los dispositivos. Estamos hablando en la mayoría de los casos siempre de soluciones preconfiguradas donde no tenés que estar programando, sino que ya estás visualizando, ¿no? Ya tenés un diagnóstico detallado y como se ve en la imagen, uno directamente con una tablet puede estar monitoreando la CPX o el controlador que tenga y tener un diagnóstico de errores de sus electroválvulas instaladas. Entonces, esto agilizaría el proceso de mantenimiento, el proceso de detección. No solo eso, sino que estaríamos hablando de que en cada equipo de Festo existiría un panel de mando preconfigurado, donde se pueden realizar adaptaciones en todo momento, donde podés combinar widgets o gráficos específicos para monitorear energía, para ver el nivel de mantenimiento que se está aplicando o directamente los valores característicos del proceso y OEE. Bien. Un diagnóstico rápido y remoto con datos históricos, con almacenamiento de hasta un año, de manera tal que ustedes puedan ir guardando esa información listo para auditorías. ¿Qué otra cosa se ofrece? En otras soluciones un poquito más avanzadas tenés el consumo de energía para identificar ahorros, mantenimientos preventivos y de planificación, aplicación de condition monitoring,
los datos de la producción disponibles digitalmente, bueno, certificaciones sencillas, la huella de CO2 para auditorías, estos objetivos que se ponen orientados a eso, comparativa de productividad entre equipos y máquinas diferentes, identificación de cuellos de botella, comprensión de procesos inestables y, bueno, transferir visiones de una máquina a otra. Poder tener esa comparativa marca claramente una evolución tecnológica. Cuando hablamos de conectividad, aguarden un segundito, quiero buscar un global de conectividad para que estemos todos al corriente. Un segundo. Me parece más conveniente pasar a esta imagen. Les voy a mostrar un pantallazo global haciendo referencia a conectividad. Hay una extensa gama de soluciones en automatización industrial con respaldo de software innovador para el diseño y la configuración. Desde el punto de vista de automatización neumática, como decía, actuación neumática, estamos hablando de terminales, de válvulas, de actuadores, de algún controlador, algún PLC básicamente, con diferentes protocolos de comunicación, pasando por actuación eléctrica, bien, por supuesto, con la gama de drivers y controladores que estos necesitan, sistemas de visión inteligente, nos da un pantallazo del potencial al cual tenemos que apuntar. Si a estas características clásicas en una pirámide donde estamos en la zona de trabajo, de sensado, actuadores, le damos un escalón más, vamos a estar directamente, ya sea con la nube de Festo o con nubes de terceros o nubes de proveedores de servicios de datos, tenemos interconectado todo el sistema. En el concepto de digitalización, lo que ustedes tendrán que encontrar o enfocar es eso, qué tipo de protocolos son los más ágiles para trabajar de esta manera. Bien, lo que Festo les termina mostrando es básicamente una amplia capacidad de conectividad. Ahí es donde con diferentes niveles de protocolos ustedes van a poder encontrar el vínculo entre entradas-salidas, entre un controlador y otro, con teorías o estructuras, arquitecturas de maestro-esclavo, multimaster, etcétera. Volviendo un poco más al tema y enfocándonos específicamente en el OEE, piensen que desde el punto de vista de soluciones que Festo puede ofrecer, respecto de soluciones para la seguridad alimentaria, tenemos que hablar de productos que sean diseñados para zonas muertas, fáciles de limpiar, zonas de salpicaduras, materiales resistentes a la corrosión, de larga duración en entornos húmedos, materiales acordes con regulaciones existentes para zonas de limpieza, conocimiento especializado y diseño de sistema y calidad de aire comprimido. Entonces, lo que ustedes podrán encontrar ahí con su asesor de ventas son diferentes alternativas para el rubro alimenticio y del packaging, ¿no? De poder encontrar estos objetivos. ¿En qué consiste? Bueno, son productos diseñados para zonas de contacto con el producto o zonas de salpicaduras, acorde con normativas existentes. Los materiales tienen que ser conformes a, bueno, con principios de diseño para la seguridad alimentaria. Estamos hablando de racores, estamos hablando de unidades de mantenimiento, estamos hablando de terminales de válvulas. Una gama bastante interesante de productos asociados a esto. El tema es que en esta webinar lo que quiero hacer es enfocarme directamente en cómo mejorar ese grado de eficiencia y con el producto. A ver, ¿qué es lo que se intenta aportar en esta webinar? Ustedes van a conocer diferentes productos ahora. Yo voy a hacer un popurrí de los productos quizás los más destacados para mostrar un cambio en el grado de eficiencia total. Eh, a veces lo que nos termina pasando es que estamos faltos de argumentos. Entonces
No sabemos si implemento esto y en cuánto va a mejorar. Por supuesto que la medición es importante. Si ustedes no tienen un parámetro para medir el OEE, uno puede tener hojas de Excel, puede hacerlo con un cálculo o puede utilizar un dashboard. Bien, estar con productos Smart y estar conectados y visualizar. Vamos a ver, entonces yo voy a mostrar diferentes tópicos. Esos tópicos van a estar enfocados en la disponibilidad, van a estar enfocados en la performance y van a estar enfocados en la calidad. Diferentes tópicos, hago un repaso rápido para recorrer, pero por lo menos que ustedes se pongan al corriente de lo que generalmente se presenta. Cuando uno tenga que modificar o quiera mejorar ese grado de eficiencia, lo que va a tener que hacer es presentar productos. Voy a decir, bueno, pongo este producto y cambia acá. Cuando muestre esas variables, a partir de ahí van a poder argumentar con mejor precisión toda la información que se esté poniendo. Entonces, insisto, hago un recorrido rápido sobre algunas opciones. Una de las opciones enfocada a la mejora en el OEE está directamente en los indicadores diferenciales, bien, en cartuchos micrónicos, en cartuchos submicrónicos, generalmente, ¿no? Esa pantalla de presión diferencial, ese cambio de color en esos cabezales, permiten una detección temprana de que esos cartuchos se pueden estar tapando. Esto evitará los tiempos de inactividad no planificados. ¿Por qué? Porque ¿con qué nos encontramos con estas situaciones? Si yo veo tal cual esa foto, veo que un cartucho está tapado, seguramente esto se va a proyectar en un cambio de velocidad de su máquina. ¿Por qué un cambio de velocidad de su máquina? Porque tiende a mostrar la circulación de aire, pero con una mayor resistencia. Entonces ahí ya tenemos una característica de tener que interrumpir la máquina, hacer un cambio de cartucho y de qué estamos hablando, ni más ni menos que de disponibilidad. Otros ejemplos. Vamos con manómetros con un indicador de estado, ¿no? Una zona de trabajo óptima de la máquina, como muestra ahí, podría ser en ese formato circular o el cuadrado, pero donde uno puede ver que la aguja debiera estar entre, por ejemplo, estos 4 y 8 bares. Si esto no ocurre, si no tenemos una indicación, si el personal no está visualizando esto, una presión demasiado baja, ¿qué genera? Bueno, afecta negativamente en el proceso de producción. ¿Sí? Lo que puede conducir a rechazos en la producción, un tema de calidad directamente. Esa presión que es demasiado baja también afecta negativamente el trabajo o el rendimiento de los componentes. No solamente sale mal el producto, sino que el rendimiento del producto del cilindro neumático no es el mismo. ¿Sí? Una presión fuera de rango, es decir, estamos hablando de una presión alta o demasiado baja, lo que tiene es esto, ¿no? La posibilidad de tomar medidas para evitar tiempos de inactividad no planificados. Estamos hablando de disponibilidad. Entonces, fíjense cómo un detalle tan pequeño impactaría directamente en el OEE, donde estamos hablando de operadores que tendrían que estar chequeando, visualizando nada más de que los valores de presión estén en el número que corresponde. Esto tiene diferentes mecánicas para monitorear. Esto podría ser a través de alguna instrucción, se podría hacer a través de una plataforma de software donde el operador tenga que reportar inmediatamente con qué valores de presión está trabajando la máquina. Pero necesitan orientación, necesitan generar. Otras alternativas, un candado en la unidad de mantenimiento. ¿Sí? El candado en la unidad de mantenimiento tiene no solamente algunas cuestiones orientadas a máquina segura, bien, orientadas a no jugar con una variable de presión que podría llegar a ponernos en alguna situación compleja. Pero si hacemos un recorrido o una lectura de lo que se está viendo en imagen, estamos hablando de presiones demasiado bajas, bueno, pueden afectar negativamente el rendimiento, ya lo habíamos planteado. También afectan negativamente al proceso de producción. Ahora, cuando hablamos de una presión demasiado alta, puede afectar negativamente a los componentes neumáticos, ya que una presión muy alta puede causar directamente un desgaste prematuro del componente, lo cual impactaría concretamente en disponibilidad. Entonces, fíjense cómo solamente 3 tópicos orientados a la preparación del aire o enfocados en el tópico de preparación de aire impactan en un valor de OEE. Bien.
Otro componente que aparece también es un multiplicador de presión, ¿sí? Cuando uno necesita mayor fuerza o una presión para un solo cilindro o un sector de la máquina, una pequeña parte de la máquina, el amplificador es otro elemento que puede cubrir esa variable. Lo que se tiende a hacer cuando parte de un cilindro termina teniendo un rendimiento menor, con menor fuerza o no alcanza inclusive parámetros de velocidad que esperamos, tienden a ajustar la variable general de la energía de presión. Bien, esto lo que va a generar es, aparte de los comentarios que venimos haciendo, desgastes prematuros y demás, eh, empieza a incrementar el margen de fugas. En lugar de actualizar lo que conduciría al tiempo de inactividad planificado, se puede aplicar el refuerzo de la presión. Esto afecta positivamente en el tiempo de inactividad planificado de la máquina. La acumulación de presión más rápida aumenta el rendimiento. Entonces, otro elemento que podría ayudarlos a mejorar el OEE. Cuando hablamos de módulos de eficiencia energética, nos encontramos con este tipo de productos. Estos productos, el cual tiene la capacidad de detectar cuando la máquina debiera estar en stand-by, es decir, cuando no consumimos aire comprimido, lo que hace este tipo de dispositivos es genera el cierre. Ese cierre no despresuriza, simplemente cierra el suministro de aire. Desde el momento en el que hace o genera el cierre, interrumpe ese suministro de aire, empieza a monitorear la rampa de despresurización. En consecuencia, si esa rampa cambió, los niveles de fuga cambiaron también. Y por supuesto que tiene las características de poder conectarse con un controlador o poder conectarse finalmente a un dashboard y que el operador pueda conocer el estado de la máquina. Bien. Que tenga un sensor de flujo incorporado trabaja orientado a la calidad. El consumo correcto de aire tiene efectos positivos en los rechazos de la producción. El consumo de aire correcto evita las fallas en el equipo y por lo tanto el tiempo de inactividad no planificado, trabajando sobre el tópico de disponibilidad. Si la presión cae, la máquina debe revisarse. Entonces, la presión constante y correcta tiene efectos positivos, claramente. Estar monitoreando, tener una información online de cada una de estas variables impacta directamente en el grado de eficiencia total de nuestras máquinas. Bien, el monitoreo continuo permite definir el nivel de la máquina, donde ocurre el problema para solucionar. Nosotros estamos hablando ahí de la detección de errores y la resolución de problemas más rápidos. Bien, conducen a un tiempo de inactividad menos planificado. Llegamos a este tipo de formato, llegamos a tener un módulo de eficiencia conectado, la posibilidad de acceder a un dashboard de datos y que a nivel personal de mantenimiento o a nivel supervisión esté chequeando cuánto está consumiendo la máquina, qué valor de presión tiene, cuántos kilogramos de CO2 estamos ahorrándonos solamente con generar la interrupción del producto. Otro tópico que tenemos que mencionar, también asociado al OEE, es el valor de performance level de las máquinas. El valor de performance level viene garantizado con determinados productos. Esos productos están asociados, bueno, a circuitos seguros, dentro de componentes neumáticos o eléctricos, pero que con determinadas condiciones ustedes pueden, por ejemplo, garantizar un arranque suave de la máquina y un sensado de conmutación de la válvula o una despresurización rápida. Veamos qué ventajas trae en el OEE. La acumulación gradual de la presión tiene un impacto muy positivo en la vida útil de los productos, es decir, pasar de 0 bar a aplicar 6 bares de golpe, seguramente piensen que tienen partes blandas, piezas blandas, que se van a ver afectadas y los niveles de fugas van a ser incrementados. Se va a sentir en algunos casos un golpe brusco en los componentes neumáticos, eso tendrá que ver con la disponibilidad del equipo. Entonces es recomendable aplicar energía de presión de manera progresiva. El aumento de la vida útil, claro, reduce el riesgo de inactividad no planificado.
Si hablamos de una evacuación rápida, que es lo que es este producto, es decir, frente a un golpe de puño o a veces la apertura de un gabinete, ¿sí? En caso de una parada de emergencia, la válvula de escape rápido del MS6 garantiza la ventilación de toda la máquina, ¿sí? Esto es de importancia crucial, de lo contrario, correría el riesgo de que se quede aire atrapado en el sistema y esto produce un riesgo potencial, ¿de acuerdo? Hola, hola. Ahí recuperé el sonido. Bueno, como les hablaba respecto de esto, menos accidentes significan menos paradas de accidentes y por lo tanto menos tiempo de inactividad. Lo que se puede alcanzar con los niveles o modificaciones de performance level no solamente son máquinas más seguras, sino que básicamente poder encontrar una disponibilidad de máquina bien a tiempo y coordinado. Otra cosa que este tipo de dispositivos te brindan son informaciones en el sistema. Entonces, cuando uno tiene el detenimiento de la máquina y no sabemos por qué se detuvo, este tipo de herramientas te lo terminan proporcionando. Cuando hablamos de bus de campo, cuando hablamos de nodos de comunicación, piensen que esto deberá estar permanentemente incorporado en plantas. Cuando hablamos de la concentración de válvulas, donde se comparte el procesamiento de datos, donde se comparte la chance de monitoreo de cada una de las válvulas, las variables de caídas de presión, importantes también. El tiempo de inactividad planificado se ve notablemente reducido con la implementación del concepto de terminales de válvulas. Todo impactando en disponibilidad. Si hablamos de la longitud de los tubos, bueno, vamos a estar hablando de la performance de la máquina, de la calidad del producto, ese tiempo de presurización versus la longitud del tubo. El tiempo de presurización aumenta con la longitud del tubo. Entonces esto genera también demoras, tenemos tiempos diferentes. Piensen siempre en este concepto de descentralización de las variables o la energía de presión concentrada en terminales de válvulas. En actuadores, lo importante de una amortiguación autoajustable, ¿sí? Ahí van a tener diferentes opciones en la gama de cilindros de Festo. El concepto de la amortiguación autoajustable lo que permite es que desaparezca el tornillo en el actuador jugando con la amortiguación de impacto. Creo que acá tengo una imagen más representativa. Eso hace, por ejemplo, en el rubro de industria alimenticia, que un actuador de acero inoxidable, al no tener tornillos, es mucho más fácil de limpiar también. ¿Bien? Pero es un concepto de ajuste. El concepto de este tipo de productos con el fenómeno de autoajuste, para aquellos que no lo conocen, piensen que uno cuando le pone una carga variable a este producto, identifica automáticamente cuánto debe amortiguar, entonces se prolonga mucho así la vida útil del producto. Absorbe esfuerzos y absorber esfuerzos de impacto es absorber directamente vibraciones en la máquina. Entonces la máquina no se afloja. Hay un montón de ventajas que también incorpora la amortiguación autoajustable. Pensar en actuadores guiados, ¿bien? Esto evita los daños en el actuador, que tenga una guía robusta, el producto, entonces reduce los riesgos de fallas. Cuando un actuador no tiene las guías que corresponden, lo que termina ocurriendo es que se vástago se dobla.
Si el vástago se dobla, tenemos el rascador, que es el sello que está en esta zona, empieza a desgastarse, entonces tenemos una fuga prematura y en consecuencia se va a ver dañado sin dudas también el aro flexible que está en el émbolo. Los niveles de fugas empiezan a ser más altos y por supuesto perdemos disponibilidad de máquina. Otra variable enfocada en disponibilidad y la performance, la utilización de sensores, sensores que se pueden instalar como lo pueden ver en la imagen, ahí trato de agrandar un poquito, como lo podemos ver instalado directamente en las unidades de mantenimiento, ya sea sensores de presión o de caudal. Bien, el monitoreo de un caudal fuera de rango nos está indicando de que esa máquina o no le está llegando el caudal suficiente o está teniendo un nivel de consumo más alto. Así como aparecen variables de caudal, se las van a encontrar como variables de presión, ¿sí? En ambos casos son fundamentales este tipo de componentes. ¿Qué es lo que tienen que ir buscando para ir mejorando el grado de eficiencia de las máquinas? Es que estos sensores tengan mayores parámetros de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, buscar ya hoy conceptos de sensado con IO-Link, por ejemplo. Si hablamos de técnica de vacío, podemos estar hablando de este producto que se muestra acá, que está catalogado como OBEM. Lo que tienen estos componentes, aparte de tener un grado de protección alto, tienen un fácil acceso, tienen una pantalla disponible donde uno puede inclusive tener la herramienta de monitoreo de condiciones. Es decir, que las válvulas que hoy presentamos, este tipo de productos, uno le enseña el proceso de toma de la pieza y expulsión, bien, almacena esos parámetros y en cuanto esos parámetros varían, que pueden ir variando porque la ventosa tiene problemas, que pueden ir variando porque la presión no es la presión que estaba recibiendo, el producto automáticamente entrega información dándote un diagnóstico de que la condición de monitoreo no fue la esperada. También se encuentran con este tipo de eh, línea de válvulas o terminales de válvulas llamados Clean Design, ¿no? Un diseño limpio. Fíjense si metemos solamente este detalle, ¿no? Si uno tuviese que limpiar esto, primero tiene que ser un producto que soporte un nivel de presión de esa agua impactando sobre el terminal, lo rápido que uno lo puede manejar. Si hago un recorrido, a ver, el proceso de limpieza se puede hacer muy rápido, el tiempo de inactividad planificado está asociado directamente a la disponibilidad. Hablamos de una menor probabilidad de acumulación de suciedad, significa que hay un menor riesgo de contaminación del producto. Entonces hablamos ahí ya de rechazos que puede llegar a tener el producto por tener niveles de contaminación. El riesgo reducido de tiempo de inactividad no planificado permanentemente en este tipo de conceptos. El proceso de limpieza, cuando hablamos de alguna grasa alimenticia, todos los materiales de este tipo de terminales vienen con certificación FDA, entonces ese riesgo de contaminación disminuye, siempre asociado a calidad. Entonces, como pueden ver, lo que Festo les ofrece es no solamente una variedad de productos, sino que cada uno de estos productos son pensados específicamente para conservar la calidad, para que la performance de tu máquina se conserve, ¿sí? Y por supuesto la disponibilidad permanente. ¿Con qué se lo acompaña eso? Ahí también deberíamos hablar de una evolución en el mantenimiento. Lo que tenemos también para mostrar es hoy la herramienta identificada como SmartNess. Es una gestión de mantenimiento en la nube, permite acceso desde un móvil, desde un celular. Es un sistema de mantenimiento planeado y reactivo, tiene una comunicación perfecta. Hablamos de independientemente del fabricante y de uso sencillo, todas las máquinas están cubiertas y nos enfocamos claramente en el concepto de TPM, ¿bien? O en el incremento del OEE, es decir, que ese valor porcentual sea más alto también. Claramente, lo que hace la nueva tecnología orientada a gestión del mantenimiento, piensen que hoy pueden estar del otro lado, de la izquierda de la pantalla, ¿no?
impresión continua, distribución y recopilación de las listas de mantenimiento, esfuerzos adicionales para encontrar la documentación a la hora de presentar auditorías, documentos faltantes, obsolescencias, es decir, que haya que estemos mirando una máquina que hoy no esté confeccionada de esa manera. No hay sistemas de mantenimiento general, son dos sistemas por separado para el mantenimiento autónomo y ticket de incidentes. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer es ofrecerles ahí un producto más. Ese producto tiene dos formatos, tiene aplicación para móviles y aplicación para su PC. Entonces, desde el punto de vista de un gestor, de un gerente de mantenimiento, un supervisor de planta, un jefe de planta, tiene la visión general del estado de mantenimiento, la creación y gestión de mantenimiento con horarios, con rutinas, con calendarios, acceso a los comentarios en bitácora del equipo. Eso directamente a través de una tablet del operador o el técnico tendrá su calendario de mantenimiento organizado, acceso a toda la información, ¿sí? Y tiene la chance de devolver, es decir, de poder brindar comentarios desde su planta o desde el taller para poder resolver el mantenimiento de esos equipos, ¿sí? Como dice, es una operación intuitiva y siempre a mano. Hoy en muchas empresas es muy común ya que el personal disponga de su propio celular o de su propio componente móvil, ¿no? Ya sea una tablet o un celular, pero para gestionar el mantenimiento con un monitoreo permanente. Entonces, como les decía, la versión escritorio o la versión tablet o smartphone, ¿no? Creación de planes de mantenimiento, resumen de todos los sistemas, destinatario para los comentarios, o sea, puedes dirigir una acción determinada para usuarios, validación de mantenimiento por el lado del operador, ¿no? La validación del mantenimiento, es decir, que el operador recibe una instrucción, sabe que tiene que hacer un mantenimiento del equipo, por ejemplo, ir y anotar el valor de presión de esos manómetros y lo hace. ¿Sí? En función de los comentarios, en caso de problemas o sugerencias, ahí es donde uno puede almacenar imágenes, PDFs, videos que puedan llegar a tener. Lo que debemos saber es que para jefes, directores o planeadores hablamos de documentación detallada para auditorías, posibilidad de exportar o importar, si eso lo tienen que trabajar en papel, es una alternativa, pero si no, va con este concepto de paperless, cada vez utilizar menos papel. Entonces agrega valor también desde ese lugar. Para el técnico o el operario, el que esté operando con la máquina, son ahorros de tiempo, menos búsquedas, más ejecución, una forma sencilla y nueva para el empleado. Desde el punto de vista de mantenimiento, uno tiene con una bitácora central y digital, es decir, que ya tenés información sobre la máquina. Tenés una creación de bases de datos internas y podés compartir experiencias con una máquina. Muchas veces en la producción tenés 10 máquinas que son iguales, ¿bien? Pero no todas te terminan mostrando el mismo comportamiento o no todas han sido exploradas o han llegado en años diferentes. Ese tipo de cosas en esas plataformas lo podés trabajar. Lo que ofrece básicamente este tipo de producto es menos búsqueda y ejecución más rápida, compartir experiencias dentro del equipo, exportación o importación de datos, informar el incidente directamente. Desde el punto de vista educacional, podés tener ahí una base de conocimientos, de experiencias de las máquinas, tenés comunicación o conexión directamente a la nube con como se dice cuando no hablamos de información no limitada en la nube, ¿sí? Y está claramente asociada a la cuarta revolución industrial. Una herramienta más en la cual se disfruta realmente las ventajas de la digitalización. Ahí tienen ustedes chances de conocer, existen simplemente con tipear, por ejemplo, en YouTube SmartTenance, van a poder encontrar videos que les muestra cómo se utiliza la herramienta y si tuviesen necesidades, lo que nosotros estamos ofreciendo es la posibilidad de que ustedes lo ensayen directamente. Es decir, hay una versión de prueba, una versión trial, donde ustedes ya podrían bajarse directamente la aplicación, tenerlas en su celular, tenerlas en su PC y simular la misma situación de planta. Esa información queda almacenada y cuando terminan esos 30 días, si ustedes deciden no adquirir el producto, tranquilamente se borran, no es que quedan
atrapados con ese usuario. Simplemente se borra toda la información. Información segura queda en la nube, pero lo que nosotros hacemos es invitarlos a utilizarla, y aquel que necesite soporte no dudar en contactarse con su asesor como para que los podamos ayudar a confeccionar su plan de mantenimiento. Para ir terminando en estos minutos, piensen que hablamos de soluciones para el ahorro energético, reducir la huella energética. Ahí hay un símbolo de la imagen de París 2015, donde más de 200 países se alinean con ánimos de poder reducir la huella de carbono, con ánimo de hacer inversiones orientadas a la eficiencia energética, y que hoy involucra, les diría, a casi todas las plantas. Entonces, esto lo que tiene son productos para ir monitoreando, productos para tener información permanente del estado de su máquina, y lo acompaña con servicios de ahorro energético. Dentro de esos servicios de ahorro energético, si hablamos de las ventajas, es aumento de la capacidad de producción y disminución de los costos energéticos. El procedimiento nuestro es que el experto se acerque a la planta y que pueda diagnosticarlo inicialmente para poder definir 6 tipos de servicios. ¿Sí? Esos tipos de servicios están orientados a localizar fugas y establecer una documentación de su máquina, a hacer un servicio de análisis de consumo de aire comprimido a pie de máquina, es decir, que podemos identificar cuánto estás consumiendo. Con la combinación de fugas y consumos, uno puede darte un diagnóstico de qué producto podrías poner para monitorear permanentemente, tener una corrección en lo que es el OEE. Bien, y no se puede olvidar, por supuesto, del análisis de calidad de aire comprimido. Analizar la calidad de aire comprimido está jugando directamente con la disponibilidad de nuestra máquina, que una válvula se trabe, que un cilindro en su sello se reseque. Hay un montón de condiciones ahí que tendrían que preverse, y nosotros tratamos de ofrecer ese tipo de servicios. Interesante también que cuando uno hace esta combinación de servicios, tenga la necesidad de hacer una reparación de las fugas o hacer reemplazos de componentes. Es otro servicio que les estamos ofreciendo. Y desde el punto de vista de análisis de eficiencia energética de la máquina, tenemos que hacer un recorrido exhaustivo por cada una de las máquinas que decidan analizarse, pero también con este objetivo que les estuve mostrando. Les mostramos apenas en esta hora, a razón de, yo estimo, no sé, un 10% de los puntos en los cuales nos enfocamos cuando hacemos un análisis de eficiencia energética. Pero tendríamos que estar viendo dónde podemos conectar nuestros equipos, dónde podemos analizar los niveles de fugas, los niveles de consumo, las caídas de presión. A partir de ahí, tratamos de generar un reporte con una solución orientada a la eficiencia energética de la máquina. Y no hay que olvidarse del eslabón más importante, uno de los eslabones más importantes, que son las personas, ¿no? Poder hablar de eficiencia energética de la máquina enfocada en un formato de workshop, es decir, que el personal que está trabajando en planta necesitaría capacitarse para ir encontrando esos tópicos. Muchas veces ese análisis de eficiencia energética viene asociado con cambios tecnológicos, viene asociado con productos determinados. Entonces, necesita el personal enterarse de esas novedades, enterarse de esos cambios tecnológicos, o como hablábamos, simplemente pasar de una gestión de papel a una gestión digital permitiría ya empezar a hablar de un cambio en la manera de trabajar. Bien. En resumen, esto es lo que teníamos en esta hora para comentarles. Tengo simplemente algunos slides detallados de cada uno de los servicios por si aparecieran consultas. Bien, pero en esta invitación asociada a cómo mejoramos el OEE, traté de pasar por diferentes productos enfocados a situaciones clásicas donde van a mejorar el OEE. Pero nada, me acuerdo de esta pregunta que hice al principio, ¿no? En donde teníamos este grupo hoy de 70 asistentes. Preguntar quiénes trabajan con OEE y que la tasa esté por debajo del 10%,
nos está mostrando esto, de que tenemos mucho para progresar, de que tenemos mucho para aplicar también. Bien. Sin más, entonces, les agradezco muchísimo la participación y atentos a cualquier necesidad que tengan, ¿sí? Desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de digitalización, es mi responsabilidad, entonces los invito a través del asesor a que nosotros podamos establecer un plan y empezar a trabajar con su grado total de eficiencia energética. ¿Sí? No solamente de energética, grado total de eficiencia de máquina, que quede claro. Podemos enfocarnos en disponibilidad, podemos enfocarnos en performance y podemos enfocarnos en la calidad de los productos que están trabajando. Tenemos la chance hoy con la gama de productos de Festo y con los servicios de poder instalar lo que ustedes necesiten. Es cuestión de estar al tanto de lo que Festo ofrece y poder tener al alcance de su mano un punto, una herramienta de comunicación para que nos estemos contactando. Les agradezco mucho, estoy atento ahora, sí, abro mi panel de preguntas, si es que hay consultas específicas y vemos si podemos contestarlas. Ok, Nelson Silva dice, pregunta, por ejemplo, ¿se realiza un mantenimiento preventivo o correctivo a los componentes de actuadores o cilindros una vez que fallen? ¿Deben ser reemplazados? Es una pregunta, Nelson. A ver si lo entendí bien. Vos tenés diferentes tipos de mantenimiento en actuadores. Primero, para poder hacer un mantenimiento preventivo, tendrías que estar viendo, por ejemplo, si tu cilindro está consumiendo lo mismo eh, o si está teniendo alguna pérdida en la performance. Hay diferentes protocolos de mantenimiento. Eh, Generalmente, donde los sistemas de producción son altamente relevantes, justamente para que no caiga el dato de OEE, para que no caiga la disponibilidad, se decide hacer un mantenimiento proactivo, es decir, que sacas el cilindro y pones otro. No me puedo detener a repararlo o hacerle un chequeo de cómo está el aro en el émbolo del cilindro y después volver a ponerlo. Bien, pero también tenés algunas máquinas que son simples, que son pequeñas, donde vos dentro de, sin afectar el OE, planificás que vas a hacer un mantenimiento de cilindros. Ok, ahí está preguntando Mariano si se va a encontrar disponible la presentación. La presentación no va a estar disponible en formato digital, sí la vas a encontrar en nuestra base de webinars para que vos puedas verla cada vez que lo necesites, ¿sí? Pero no en el formato digital. Sí te podemos mandar, si vos necesitas, toda la información asociada a lo que venimos trabajando. Y ahí ya está agendado entonces, Mariano, el tema de un contacto para mayor información. También cuando ustedes finalizan esta webinar tienen la chance inclusive de completar una encuesta y de poder indicar que necesitan ser contactados por este tema, ¿no? Eh, Carlos Fernando Pacheco dice, ¿es posible combinar todos los datos que se recopilan desde el punto de vista neumático con los productos que elabora la máquina, por ejemplo, una impresora flexográfica? Mira, hay datos que son relevantes, a veces no necesitas todos los datos. ¿Sí? Vos, por ejemplo, con que monitorees los valores de presión, caudal, quizás en algunos casos algún cilindro particular te esté pidiendo un monitoreo de velocidad de ejecución. Entonces, con un controlador directamente y sensores que abarquen todo el recorrido lo podríamos tener. Bien. Gastón Quiroga dice, en mi caso estoy empezando a trabajar en calidad de aire y detección de fugas, mantenimiento de unidades reguladoras, etcétera. Me gustaría mantenernos en contacto para elevar mejoras de lo propuesto. Ok, perfecto, Gastón, no hay problema. Ahí es cuestión de que puedas recibir alguna información de nuestras unidades de mantenimiento y ver
cómo estás evolucionando en esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cuando, esto es un planteo interesante, Gastón, uno dice, yo me estoy tratando de encargar de fugas y me estoy tratando de encargar de cambiar reguladores. Uno de los temas ahí, Gastón, es que a veces no vas a poder mensurar todos esos cambios que estás haciendo. Bien, muchas veces antes de empezar a hacer cambios es importante tener un patrón de estado, una situación de estado, es decir, cuánto estás consumiendo ahora y después de las fugas o después de los cambios, cómo lo podemos hacer. Ahí es donde tenés la chance de instalar o equipos que quedarían permanentemente en tu máquina o de contactarnos para que nosotros hagamos un servicio de monitoreo, te hagamos una documentación asociada a qué cambios tendrías que hacer y a partir de ahí volver a medir para ver si realmente toda tu acción, tu accionar manifestó alguna modificación, ¿no? Eso es importante. Ok, Gastón, gracias. Bien, el amplificador de presión que nombraste, ¿se puede sectorizar en un punto específico de consumo elevado? Eso tiene que ver, Gastón, con el multiplicador de presión es siempre ganar un valor de presión en fuerza. Tenés que pensar que no es un compresor. Lo que hace es eleva el valor de presión en un sector de la planta. Muchas veces lo tenés que asociar a un depósito porque si tenés un alto consumo, estos no llegan a entregarte lo suficiente, pero se hace un cálculo para poner un multiplicador de presión cuando lo necesitas. Bueno, ahí voy viendo más agradecimientos, por favor, gracias a ustedes por quedarse, espero encontrarlos en la próxima. Adrián, si me permitís, quisiera aclarar a todas las personas que están asistiendo que, como vos dijiste, ingresando en nuestras webinars, pueden ver todas las webinars, esta más todas las anteriores. Solamente deberán completar nombre, apellido y el mail y pueden ver webinars anteriores. Inclusive, esta webinar se va a subir al canal de YouTube. Así que el canal de YouTube de Festo Argentina también pueden verla ahí. Perfecto. Buenísimo, entonces, con esas aclaraciones creo que estamos listos. Ahí siguen agradeciendo. Gracias por la explicación, muy didáctico. Nosotros usamos SAP para los planes de mantenimiento. ¿Es compatible con SmartTenance? Pregunta Guillermo Raúl. Sí, 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 sí. Lo que ofrece el SmartTenance viene en una de las versiones. Hay diferentes versiones, básica, avanzada y de alto performance. La de alto performance te da la opción, tiene una plataforma API donde podrías empezar a interactuar con tu plataforma de SAP. Entonces, tu software de mantenimiento estaría vinculado a las variables que vos necesites. Lo que no te ofrece Festo por ahí es la customización. ¿Qué significa? No te da toda esa estructura de combinación, sino que se pone en contacto con personal de IT de tu sistema y te dice cuáles son las variables que vos querés cruzar. Bien, pero sí también SmartTenance es compatible con eso. Es cuestión solamente de ponerlo sobre la mesa, Guillermo. Julio César dice, ¿es posible administración a distancia? A ver, a ver, a ver. Por nada, Guillermo. Dame un poquito más de datos, Julio. Veo tu mensaje, pero por ahí, administración a distancia. Cuando hablamos de gestión a distancia, de querer forzar cosas, ahí por ahí estás hablando de otra plataforma, o por ahí estás hablando de una interacción con una SCADA. Bien, lo que nosotros estamos ofreciéndote son muchas herramientas de visibilidad y toma de decisiones. Por ahí con otro complemento más, sí tendrías la posibilidad de, no sé, de tomar decisiones me imagino yo, en una red de distribución de interrumpir sectores. Eso se podría hacer, es solamente armar la estructura, pero sí. ¿Es compatible con JD Edwards para planes de mantenimiento? Me pregunta Mariano. Déjame averiguártelo, Mariano, y te contesto. Por favor, no tendría ahora la chance de confirmártelo. Que lo Bien. aclare en la encuesta. Sí, por favor.
averiguamos y te lo compartimos. Generalmente lo que tiene el Smart Tenants, hago una aclaración más, lo que tiene el Smart Tenants es que muchas veces no necesariamente tenés que tener conectividad con tu sistema. Vos lo que podés hacer con el Smart Tenants es tener los dispositivos móviles asignados para el equipo de mantenimiento y esa información directamente la almacenas en nuestra nube. Por supuesto, hay algunas plantas que en función del porte necesitan que eso esté vinculado, bien, con un sistema. Pero muchas veces a nivel mantenimiento lo que se está necesitando es cuáles son las tareas que tenemos que hacer, qué es lo que nos toca mañana, pasado y después. Entonces no lo asocias a reemplazos de materiales, pero sí lo asocias a todo el juego de actividades. A veces lo que ocurre es que pensás que por no tener compatibilidad con tu gestión de mantenimiento de máquinas no es aplicable y no es real. Una vez que lo conoces, te das cuenta de que por los niveles de prestaciones y enfocados a el mantenimiento de la máquina en general, no necesitarías conectividad con tu sistema. Es solamente para el equipo de trabajo. Eso también es otra oportunidad, ¿no? Otra posibilidad. Muy bien, muchas gracias. Gente que se va despidiendo también. No duden en contactar al representante que les toque de Festo, ya sea por canales indirectos, ya sea por asesor directo, es solamente contactarlo y si no tienen hoy el contacto ese, por favor, al cerrar la encuesta lo escriben y nosotros nos contactaremos de manera inmediata. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos cerrando entonces la charla. A ver si me quedó alguna, por favor, alguno avise. Gracias, directo, compatible. Creo que hice un recorrido por la mayoría. Por favor, muchas gracias a todos ustedes. Damos por finalizada entonces la charla y seguimos en contacto para las próximas que vengan, ¿eh? Muchas gracias por estar conectados. Que tengan un excelente día. Hasta luego.